el profesor Pablo Meis Cereceda, que proviene de la Universidad de Castilla-La Mancha, formado en la Universidad de Cantabria, lo cual ya le define como un universitario de vocación sin miedo a los desplazamientos geográficos, y que en la situación profesional en la que se encuentra, y en los periodos, en los tiempos que corren, es casi suficiente presentación para hablar de su calidad científica e investigadora, dada la dificultad del acceso existente hoy en día al ejercicio de la profesión del docente universitario. Por lo tanto, es una persona que viene avalada por su capacidad y por sus méritos, que además nos va a hacer partícipes en poco tiempo, desgraciadamente, sobre contenidos que sin duda entroncan con su aún reciente tesis doctoral de hace ya pasado un año, referida al estudio de los modelos educativos, estudio comparado de España y Alemania en los modelos educativos. Por último, les acompañaré yo también, Leonardo Sánchez Mesa, profesor del Departamento de Derecho Administrativo, que, el profesor Pablo Meis, como he dicho, tratará el tema de la disciplina en las aulas y las recientes leyes autonómicas de autoridad del profesorado en la enseñanza obligatoria, otro tema candente y muy importante, ¿no? El profesor Gregorio Cámara Villar hablará del derecho de ver a la educación y los alumnos con problemas de adaptación, y yo mismo intervendré con una cuestión ya mucho más puntual, pero a mi juicio también relevante, que es el acceso al sistema educativo y la alegación del domicilio en dichos procedimientos. Bueno, sin más, le voy a dar la palabra al profesor Gregorio Cámara Villar, agradeciéndole su presencia aquí una vez más en nombre del proyecto de investigación. Muchas gracias, ante todo, Leonardo, por tus cariñosas palabras de presentación. También debo agradecer al director de este congreso, al profesor Durán Ruiz, el hecho de que haya pensado en mí para participar en esta mesa redonda. Me siento francamente agradecido y realmente para mí es muy grato compartir mesa con mis compañeros y, por supuesto, las reflexiones que sean necesarias con todos ustedes. Creo que este congreso es muy importante por su amplitud, por su extensión, su intensidad y su carácter interdisciplinar, y sobre todo porque está concernido con un tema de especialísima importancia, sobre todo en los momentos que estamos viviendo en España y en Europa y en el mundo, evidentemente, aunque nuestra preocupación más cercana, evidentemente tenga que ver también con la sociedad española en estos momentos. El tema que a mí me ha sido asignado es el derecho de ver a la educación y los alumnos con problemas de adaptación, que resulta un poquito enigmático, ¿no? Porque si bien la primera parte está muy clara, que es el derecho a la educación y cuál es el deber a la educación, no lo es tanto la otra parte de los alumnos con problemas de adaptación, porque claro, esos problemas de adaptación pueden provenir de muchísimas situaciones de todo tipo, de tipo social, de tipo económico, de la propia configuración psicológica y personal de quienes son alumnos y alumnas en los centros de enseñanza. Por otra parte, el tema está formulado de una manera muy general, pero yo entiendo que se refiere fundamentalmente a la educación obligatoria y gratuita, es decir, al ámbito que cubre la enseñanza primaria y la enseñanza secundaria en nuestro país. Y desde ese punto de vista lo voy a analizar. Por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser considerar de manera analítica general el derecho a la educación tal y como se configura sobre todo en España a partir de las normas internacionales. Después hablaré del deber de escolarización, porque el derecho de ver, la faceta de deber, evidentemente se concreta en esa característica, en el hecho de que haya un periodo de la vida, unas edades en las que hay un mínimo exigible, ineludible de educación que se concreta precisamente en el ámbito de la enseñanza obligatoria y gratuita en España, en concreto entre los 6 y los 16 años, como todos sabemos. Y, por supuesto, también cabría hablar aquí, aunque claro, esto sería salirse un poco del tema de los deberes del alumnado, porque también forman parte de esa concreción de la educación como un deber.
Y, desde luego, la parte más importante es la que hace referencia a esos problemas de los alumnos que tienen para adaptarse al seguimiento de las enseñanzas, tal y como formula el título, que realmente yo creo que hace referencia a la necesidad de poner en pie una educación inclusiva, de tal manera que se haga posible una educación plena que sirva con plenitud para el libre desarrollo de la personalidad de cualquier persona, cualquiera sea su situación. Y desde ese punto de vista tenemos que recurrir a los conceptos, como hace nuestra legislación, de equidad y de igualdad en la educación. Bien, ese va a ser un poco el planteamiento que voy a hacer en el poco tiempo del que dispongo. Intentaré hacerlo con brevedad, pero con la suficiente claridad para dejar, digamos, al menos trazados las líneas generales de estos temas que acabo de esbozar. En primer lugar, por lo que se refiere al derecho a la educación, cómo configurarlo, cómo definirlo analíticamente, pues yo creo que es muy sencillo verlo en la perspectiva de que es un derecho humano intrínseco y al mismo tiempo un bien público esencial y un medio para realizar otros derechos. Esto es así. De esa manera lo contemplan además las normas internacionales en la materia, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pasando por todos los convenios que de uno u otro modo contemplan el derecho a la educación, tanto en el ámbito internacional general como en el ámbito internacional regional, concretamente también en el europeo, en el ámbito incluso supranacional, como es el caso del artículo 14 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y en este sentido, si bien está formulado a ese nivel internacional y supranacional como un derecho humano y fundamental, obviamente alcanza sus niveles de concreción mayores en el ámbito interno, en las constituciones de los Estados, donde se recoge como un derecho fundamental, en este caso prácticamente uno de los pocos derechos sociales, económicos y culturales que aparecen protegidos con las mayores garantías, como es, por ejemplo, el caso de España, donde, aparte del derecho a la huelga y el derecho a la libertad sindical, que tiene una vis económica evidente, ¿no?, pero tienen un componente fundamental de libertad, sin embargo, el derecho a la educación se configura en esa sección primera del capítulo segundo del título primero como un derecho fundamental con todas las garantías. Bien, bien público esencial y medio para realizar otros derechos y libertades, y sobre todo de cara a poder llevar a cabo el libre desarrollo de la personalidad de todos en condiciones de igualdad, correspondiéndose ello con la manifestación de la igual dignidad de la que son portadoras todas las personas. No nos engañemos, educar significa educar sobre todo para la dignidad, y la dignidad de la persona exige una educación integral, una educación que permita a esa persona dotarse con todos los instrumentos necesarios para poder desarrollarse libremente y en plenitud a lo largo de su vida. De tal manera que podemos decir que el derecho a la educación es un derecho de empoderamiento, sin ninguna duda. Es un derecho que, como dice muy bien la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el preámbulo, sirve para ser el vehículo adecuado para que una persona se desarrolle, para que se conozcan y ejerciten todos los derechos que la propia Declaración enuncia. Y habría que añadir también, la educación no solamente es empoderamiento personal, porque efectivamente de esa manera podemos estar preparados suficientemente para ejercer todos nuestros derechos con la plenitud que sea necesaria y con la capacidad de crítica y activa de un ciudadano responsable, cuanto más formado mejor, sino también porque realmente la educación es un goce inmenso, íntimo para la persona, una de las grandes, de las alegrías más grandes que en la vida puede tener una persona. Es decir, una mente ilustrada, una mente bien formada, también significa alcanzar ese grado, o tener al menos la posibilidad de hacerlo, alcanzar ese grado de desarrollo personal. Insisto en la idea de que, por tanto, el derecho a la educación es una manifestación clarísima de la igual dignidad de la que son portadoras todas las personas. Por lo tanto, aquí todos los niños, todas las niñas, todos los adolescentes, todas las personas tienen que
poder formarse con plenitud, con intensidad, sin diferencias, juntos y procurando que la educación se adapte a cada una de las circunstancias que los alumnos personalmente puedan tener y no al revés. Es decir, hay que hacer un esfuerzo por acercar y hacer posible la educación a todas las personas en condiciones de equidad y en condiciones de igualdad. También sería importante repasar, aunque sea muy brevemente, cuál es el contenido que este derecho tiene en general y en el ámbito internacional. Bien, examinando las declaraciones y los convenios internacionales en la materia, y si queremos también las constituciones de los Estados, especialmente de los Estados democráticos de nuestro entorno más inmediato, como son los Estados que forman parte del Consejo de Europa y de la Unión Europea, podría decirse que el contenido de la educación, por lo que se refiere a su objeto y finalidad, es, como acabo de decir, el libre y pleno desarrollo de la personalidad de los educandos. Es un derecho que tiene una doble naturaleza, una naturaleza de libertad y una naturaleza prestacional. Es decir, se configura por un conjunto de prestaciones para que sea posible llevar a cabo esa formación, ese desarrollo que la educación implica, y por otro lado hace falta considerarlo como un derecho de libertad, en tanto en cuanto hay un fuerte componente de libre decisión de lo que uno quiere ser, de lo que uno quiere hacer, de utilizar el derecho a la educación como la plataforma que nos va a permitir hacer ese desarrollo personal. Sin ninguna duda, por supuesto, acerca de también la dimensión que el derecho a la educación tiene en la sociedad, porque formando a las personas, capacitándolas de la mejor manera, pues se consigue también un desarrollo social muy importante, unos niveles de integración social muy importantes e incluso de desarrollo económico. Pero digamos que el objetivo número uno es el libre desarrollo de la personalidad. Y lo demás viene por añadidura. No se puede hacer al revés y poner primero la educación como un instrumento para el desarrollo socioeconómico, como a veces se hace equívocamente por parte de algunos de nuestros legisladores, sino que hay que ir al revés. Primero es la persona y la persona en la sociedad. Y si eso favorece y permite una sociedad mejor, una sociedad más desarrollada en todos los ámbitos y especialmente en el socioeconómico, pues mejor que mejor. Desde luego eso es así. Está demostrado por todos los estudios que se han hecho de que la repercusión que tiene la educación en el desarrollo socioeconómico es extraordinariamente importante. Bien, pues esa doble naturaleza tiene la educación y por ello es necesario que haya un nivel básico asegurado, un nivel básico que sea obligatorio y gratuito. Las normas internacionales se refieren a la educación básica, que incluye como mínimo la educación primaria, como gratuita, pero también pone el reto, el objetivo de ir tendiendo progresivamente a que esa gratuidad sea alcanzada también en otros niveles. Mientras que en los Estados normalmente se hace este reconocimiento en las normas constitucionales. Por ejemplo, en la Unión Europea hay 21 Estados exactamente que reconocen en su norma constitucional la educación obligatoria y gratuita en los niveles básicos de la enseñanza. Bien, otro elemento de este derecho es evidentemente el derecho de acceso a otros niveles educativos. Aquí ya no estamos hablando de educación obligatoria, sino la que libremente se decide y para la que uno está capacitado y, por lo tanto, no siendo gratuito, sin embargo, el Estado está concernido con la necesidad de facilitar ese acceso y de promover todas las condiciones que hagan necesarias poder seguir esa educación en condiciones también de igualdad y de equidad y sin ninguna discriminación. Por aquí habría una proyección de conseguir esas mismas condiciones en relación con personas que puedan tener problemas de adaptación que no estén en el nivel de la enseñanza básica y gratuita. También forma parte, pero esto más como una manifestación de la libertad de enseñanza, el derecho de los padres a elegir tipo de centro, a elegir la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones y, por supuesto, la libertad de creación de centros docentes por parte de personas físicas y jurídicas. No es una cuestión que esté reservada solamente a los poderes públicos, sino que también, cumpliendo las condiciones exigidas por el ordenamiento, pues todas las personas físicas y jurídicas pueden crear instituciones educativas.
También forma parte del derecho el que el derecho se tenga o se pueda ejercer en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación. Ese sería un poco el panorama que yo trazaría para conceptualizar el derecho a la educación a partir de esas normas internacionales, supranacionales y también las que podemos encontrar a nivel comparado en las constituciones de los Estados. Tiene este derecho otra faceta, que es la del deber, como figura en mi ponencia. La faceta del deber se concreta o normalmente en la obligatoriedad de la enseñanza básica, que además, como acabo de decir, es gratuita. ¿Y esto qué significa? Esto significa la obligatoriedad de la escolarización. Y aquí se plantea un problema que está siendo objeto de debate en nuestro país, que se ha discutido en otros muchos países, pero en otros lo han superado y tienen su propia organización, que es justamente la cuestión de si es posible educar en casa en vez de hacerlo en las instituciones de enseñanza, ya sean centros públicos o sean centros privados, el llamado homeschooling, que en el caso europeo, pues hay muchos países que lo permiten, naturalmente con los controles que son necesarios por parte del Estado, como es el caso del Reino Unido, como podría ser el caso de Irlanda, como es el caso de Austria, de Hungría, de Finlandia, de Francia, de Dinamarca, de Bélgica, y es posible que me deje algún otro. Por lo tanto, vemos que esto es una práctica que está bastante extendida y aceptada. En el caso de España, sin embargo, o de Alemania, pues no es posible. En el caso de España, sabemos que muy recientemente, recientemente si se puede hablar en estos términos de hace 3 años, a mí, como pasa el tiempo tan rápido, por lo menos para mí, me parece que fue hace poco, la sentencia del Tribunal Constitucional 133/2010 pues aclaró esta cuestión, que era controvertida en España y que había sido objeto de otros pronunciamientos judiciales, en el sentido de que es plenamente constitucional, ajustado a la Constitución, el hecho de que no se pueda educar en casa y haya que hacerlo en un centro docente. Y ello lo considera el Tribunal casi fundamentalmente porque, hay muchas razones que dar, no puedo extenderme mucho en esto, pero la fundamental es la vinculación que hace el Tribunal con el derecho, con los fines y objetivos que la educación traza el artículo 27.2 de la Constitución, que habla del libre desarrollo de la personalidad de los educandos en el respeto de los derechos fundamentales y los principios constitucionales de convivencia, lo cual hace que se considere por parte del legislador, y es plenamente legítimo, que haya que educar juntos en el sistema educativo a esas edades, a las personas, para que ese desarrollo sea posible, teniendo en cuenta que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos precisamente sitúa esta cuestión en el marco de la libre apreciación que puedan realizar los Estados. Tan legítimo es establecer un sistema como otro. Lo importante es que la educación se satisfaga plenamente y de manera adecuada conforme a los requerimientos constitucionales. También hay aquí un problema que sería el de la determinación del nivel mínimo que debe de tener esa educación. El nivel mínimo es el nivel elemental o primario. Eso es lo que está garantizado por las normas internacionales. Sin embargo, aquí los Estados suelen ir más allá y garantizan, como vemos, otros niveles que son los básicos de la enseñanza, que no necesariamente coinciden con los de la enseñanza primaria. Concretamente en nuestro país, pues estamos hablando del ámbito de la enseñanza primaria y también la enseñanza secundaria. Así lo prevén, pues, fundamentalmente el artículo 26 de la Declaración Universal, el 13 y el 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención misma de los Derechos del Niño en su artículo 28.1, etcétera. Esa cuestión, por tanto, podemos dejarla esbozada así, con esa mínima claridad, aunque habría que matizar y desarrollar más aspectos, pero creo que no tengo tiempo para ello. Por lo que se refiere al derecho de ver en España, pues ya acabo de decir, en el artículo 27, en el apartado primero, se reconoce el derecho a la educación, en la sección primera del capítulo segundo del artículo primero, con las máximas garantías. Por otra parte, el artículo 27.4 habla de el carácter obligatorio y gratuito que ha de tener la educación necesariamente en el nivel básico, en los niveles básicos de la enseñanza, conforme el legislador vaya definiendo estos niveles, y por esa razón
nos vamos a concentrar en brevemente esbozar esa exigencia de escolarización, cómo se configura a partir de la norma constitucional en nuestro ordenamiento, teniendo en cuenta que hay otra norma constitucional directamente concernida, que es el artículo 39.3, en la que, como se sabe, pues se refiere a la protección de la familia y, en concreto, dentro de ella, a los niños, sean nacidos dentro o fuera de la institución matrimonial, y, por supuesto, con la obligación por parte de los padres de prestarle la atención necesaria en todos los aspectos de su vida y, en concreto, en la educación. Es un deber que pesa sobre los padres. Y por esa razón, pues en el artículo 154 del apartado primero del Código Civil, igualmente encontramos ese deber claramente expresado, y en el artículo incluso del Código Penal 22.6 nos encontramos con una tipificación penal para los casos de incumplimiento de estos deberes. Y también en la Ley de Protección Jurídica del Menor, en el artículo 13, pues de la Ley Orgánica 1/1996, nos encontramos con la determinación de la obligación de que para cualquier persona o autoridad que conozca o que tenga noticia acerca de un niño que esté en situación de que no se esté cumpliendo con la obligación de escolarización, pues que lo pongan de inmediato en conocimiento de las autoridades educativas para que adopten las medidas necesarias para solventar esa situación. También las normas autonómicas son mucho más detalladas en esta materia, ¿no? Estableciendo marcos para hacer cada vez más difícil en el orden preventivo, en el orden de actuaciones, digamos, ex post, para evitar el absentismo escolar, para evitar la desescolarización, para evitar el abandono escolar. Incluso la Ley de Base de Régimen Local, en el artículo 25, apartado segundo, letra N, habla de la obligación de seguimiento de la escolarización de los alumnos que pesa sobre las autoridades municipales, es decir, como una especie de atribución que en este caso tiene la entidad local también para contribuir en ese plano a la satisfacción del derecho a la educación, entre otros. ¿Qué dice nuestra legislación? Pues nuestra legislación en la LODE, no la LOE, la LODE, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, que es una magnífica ley, quizás la única ley de nuestro sistema educativo que se ha mantenido como tronco del derecho a la educación sin grandes modificaciones a lo largo del tiempo. Es decir, la única que no ha sufrido el embate del bandazo, cuando un partido político llega a ocupar el poder, cambia la legislación anterior y viceversa. Y sin embargo la LODE, estoy hablando en fin con pocos matices porque no tengo tiempo, pero creo que es importante subrayar esto. La LODE es un baluarte del desarrollo del derecho a la educación que se ha mantenido por años, está todavía vigente, aunque ha sufrido modificaciones, algunas más importantes que otras, pero lo que es nuclear se mantiene. Y en esta Ley Orgánica del Derecho a la Educación, pues encontramos muy detallados los derechos de los deberes de los padres o tutores para con sus hijos o pupilos en el artículo 4.2 en materia educativa. También se recogen los derechos de los alumnos de una manera detallada, no los puedo explicitar ahora, es el artículo 6.3. Incluso los deberes básicos de los alumnos, que es una manifestación más del deber a la educación, que lógicamente conlleva que se aproveche la enseñanza y que haya un seguimiento adecuado de las enseñanzas para encontrarle el rendimiento pretendido, que es la formación, no solo la instrucción, sino también la formación de la persona. Y por otro lado hay numerosas normas reglamentarias, hay un desarrollo reglamentario importante donde se recogen pues, los derechos, deberes y normas de convivencia, por ejemplo el Real Decreto 732/1995, y qué duda cabe, también encontramos esas cuestiones concretadas, especificadas, desarrolladas en los reglamentos de los centros. Voy a referirme ahora, intentaré hacerlo con más brevedad, con la parte final
relativa al derecho de ver del alumnado con problemas de adaptación. Y en este sentido recuerdo todo lo que dije al comienzo sobre la educación intensiva, sobre su necesidad, que nace de esa necesidad de empoderamiento de la persona que está vinculado con la dignidad personal. Y en ese sentido el artículo 3.3 de la Ley Orgánica de Educación pone en pie los principios de normalización, de inclusión, que están dirigidos a poder alcanzar la satisfacción de ese derecho al máximo nivel. ¿Al máximo nivel de qué? De desarrollo de la personalidad, del desarrollo intelectual de la persona, del desarrollo social, del desarrollo emocional. La Ley Orgánica de Educación, en el título segundo, se refiere a la equidad en la educación, artículo 71 y siguiente, y ahí es donde se contempla, pues, ese alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo. Un alumnado que, se visualiza en su generalidad con la complejidad que tiene, pero que luego la propia ley sistematiza en 3 grandes apartados. Sería, por una parte, el alumnado con necesidades educativas especiales, es decir, aquellos que presentan algún tipo de discapacidad, o también los que tienen trastornos graves de conducta o dificultades específicas de aprendizaje, para los cuales la ley lo que intenta es asegurar la igualdad efectiva en el acceso y en la permanencia en la escolarización, desde luego de una manera muy característica, intentando conseguir al menos la integración y la inclusión y no la discriminación. Por lo tanto, de todo ello se ocupa también el Real Decreto 334/1985 de ordenación de la educación especial, donde hay también otros principios interesantes que reseñar, como es el de sectorización y el de individualización. Sectorización intentando contemplar la problemática que vive un concreto alumno en función del tipo de que se trate, a nivel social, incluso territorial, de entorno, etcétera. Y por otro lado, la individualización, que es una atención individualizada, una atención que se concrete en los problemas específicos que esos alumnos puedan tener. Desde luego, la ley se ocupa de establecer deberes y obligaciones para las administraciones educativas, y eso lo hace para que haya una identificación temprana de cuáles son los problemas de adaptación que pueden tener los alumnos, para conseguir que haya un profesorado adecuado, para que haya materiales precisos, para que se pongan en pie recursos necesarios en todos los centros sostenidos con fondos públicos, es decir, los centros públicos y los privados concertados, para que se formen adecuadamente profesionales y profesorado, es decir, no solo profesores, sino los profesionales que están encargados de atender a esos alumnos con especiales necesidades educativas. La colaboración con otras administraciones o entidades sin ánimo de lucro. Esto es muy importante porque en ese plano se puede conseguir mucha cooperación, mucha ayuda, mucha colaboración para resolver esos problemas. Por otra parte, la organización escolar debe también adaptarse mediante las diversificaciones curriculares que sean necesarias para conseguir estos objetivos. Es importante el tema de las evaluaciones de cada curso para evaluar individualmente qué se ha conseguido, cómo reorientar para que la situación siga contemplándose de manera adecuada. Promover la continuidad en la escolarización con las adaptaciones necesarias, las pruebas, etcétera, siempre tendiendo a que la educación posobligatoria también se beneficie de esa continuidad que se ha seguido en la escolarización en el nivel básico de la enseñanza. Reserva de plazas también para alumnado con discapacidad en algunas enseñanzas, como es el caso de la formación profesional, etcétera. También hay que considerar los alumnos con altas capacidades intelectuales, donde se establece por parte de la ley la necesidad de poner en pie planes adecuados a estas circunstancias. De hecho, se habilita al Gobierno para que con consulta a las comunidades autónomas pueda establecer normas de flexibilización en la duración de las etapas con independencia de la edad de los alumnos. Y, finalmente, el apartado de integración tardía en el sistema educativo, es decir, aquellos alumnos que, por razones de que vienen del extranjero o por cualquier otra causa, se incorporan de manera tardía al sistema de enseñanza. Entonces, la ley habla de aquí de favorecer la incorporación desde todos los puntos de vista para poder llevar a cabo una escolarización acorde con las necesidades y circunstancias y los apoyos necesarios,
para establecer programas específicos en relación con la lengua, por ejemplo, o sobre competencias, o sobre conocimientos básicos, o sobre cómo facilitar la integración, programas básicos, adaptados, específicos a esas circunstancias, y también la continuidad, por supuesto, en cada nivel con el asesoramiento necesario que los padres deben de tener también en esta materia. Incluso la ley se preocupa de establecer un equilibrio, la actual ley vigente, la LOE, un equilibrio entre centros en la admisión y escolarización de esta clase de alumnos, es decir, de tal manera que haya una proporción adecuada entre los centros públicos y privados contratados, cosa que sabemos que no se cumple como debiera, y por lo tanto aquí hay una necesidad de introducir el rigor necesario en el tratamiento de estos asuntos. La posibilidad también de autorizar un incremento de hasta el 10% de plazas en las aulas para necesidades inmediatas que se puedan presentar por este motivo, y hay también algo muy importante, que es la obligación de los centros de mantener esa escolarización sucesivamente hasta el final de alcanzar los objetivos pretendidos, con independencia de que, por fin, se pudiera, por una opción personal, libre, cambiar de centro o por cualquier otra circunstancia. Pero, en definitiva, eso es lo que marca la ley. Termino ya. Complementariamente, también se prevé en la ley la llamada educación compensatoria, que hay que articular también con esta clase de educación inclusiva a la que antes me he referido. ¿Por qué? Porque puede haber alumnos que tengan dificultades especiales en relación con condiciones sociales, con condiciones geográficas, que hay que tener en consideración de manera muy específica el ámbito rural, y por supuesto las condiciones socioeconómicas de los alumnos, donde en zonas menos desarrolladas o sectores de la población menos favorecidos pues puedan necesitar que se ponga en pie un sistema de becas y ayudas necesarias para que puedan ser escolarizados adecuadamente, entre otros recursos posibles, como digo, con atención especial a las zonas rurales. Este es el cuadro legal que traza nuestra legislación a partir de lo establecido en la Constitución y en las normas internacionales. Mi análisis ha sido el análisis de un jurista, es decir, qué es lo que marca la ley en líneas generales, cuál es ese marco general. No es el análisis de un sociólogo de la educación, porque eso hubiera requerido otra clase de experiencia. Yo ahí sería un total aficionado, y eso me hubiera llevado a tener que hacer otro tipo de estudio para ver en qué medida este deber ser que expresa el derecho se cumple en la realidad. Y mucho me temo que no se está cumpliendo como debiera cumplirse. Pero este es el problema que siempre tiene el derecho. El deber ser del derecho marca el objetivo, la dirección, la finalidad, lo que debe ser. El ser, pues, tiene que ver con las capacidades de los poderes públicos, los recursos económicos, la mayor o menor atención y diligencia con que se hagan las cosas, etcétera. Y claro, eso requiere otro tipo de análisis para el que yo ahora mismo no me siento capacitado en tanto que jurista. Esto lo tenía que hacer un sociólogo, un politólogo, o en fin, personas más expertas que yo en esta materia. Pero como ciudadano sí percibo que en la actualidad vivimos tiempos muy difíciles de recortes que se vuelcan sobre todo en derechos sociales, entre ellos la educación, y que duda cabe que todo esto está afectando de una manera muy intensa a la realidad que yo acabo de describir de acuerdo con el deber ser de la norma. Espero que, conociendo al menos el deber ser de la norma, como ciudadanos críticos, responsables, exigentes, podamos exigir de nuestros poderes públicos el mejor cumplimiento de esta proyección constitucional y legal. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cámara, que ha tenido la virtud, aunque se disculpe, de ajustarse al tiempo que era razonable para la intervención que ha tenido que abordar, puesto que no solamente nos ha tratado el tema final concreto de las necesidades de los alumnos con problemas de adaptación, sino que ha sido capaz, brevemente, de describir el mar en el que deben de navegar ahora las dos ponencias más concretas que provienen y su última aportación incluida en su ponencia. Muchísimas gracias. Insisto en el agradecimiento en nombre del proyecto del Grupo de Investigación y de la organización del Congreso, profesor Cámara. Y sin más y sin perder más tiempo, le cedo la palabra al profesor Pablo Meix,
que hará su intervención sobre la cuestión de la disciplina en las aulas y la consideración de autoridad de algunos de los funcionarios que allí trabajan. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Sánchez Meza. Bueno, ante todo, agradecer al profesor Francisco Durán su invitación, que no me pensé ni 2 segundos en aceptar. Bueno, primero, desde luego, por el interés del tema y también por la buena relación que tengo con él, con el profesor Sánchez Meza, con los compañeros del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada. Y segundo, también porque venir a Granada, pues para mí también es un motivo de alegría especial, ¿no? Por algunos aspectos pues profesionales, personales también, ligados a aquel congreso del año 2008 de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo. Bueno, sin más, yo, como me ha presentado, voy a hablar de la cuestión de la disciplina en las aulas, de las leyes de autoridad del profesorado, leyes autonómicas, las cuales son, bueno, han sido aprobadas por 6 comunidades autónomas. La primera de ellas en el año 2010 por la Comunidad de Madrid, que fue un poquito la que ha marcado, la que ha sido la primera, la pionera en abordar estos asuntos desde el punto de vista de la ley formal, ¿no?, del legislador. Pero después ha habido otras varias. La siguiente, bueno, en la Comunidad Valenciana, después en La Rioja. Posteriormente una ley de Galicia que ha sido un poquito más ambiciosa en sus planteamientos que las demás, y después también Castilla-La Mancha y la región de Murcia. Digo que todas ellas, excepto quizás la de Galicia, siguen prácticamente sin modificaciones sustanciales la estela de la ley madrileña, de la primera del año 2010. Yo voy a estructurar mi intervención, trataré de hacerlo con la mayor brevedad posible, en 4 bloques, en 4 partes. Una primera, refiriéndome un poco al concepto de autoridad, qué entendemos por autoridad, qué se puede entender. Una segunda, para referirme de manera telegráfica casi a las causas que habitualmente se aducen para justificar o para explicar el deterioro de la autoridad que se dice está sufriendo la enseñanza en nuestros días. Una tercera parte, que será probablemente el núcleo de la intervención, para hablar del contenido de estas leyes autonómicas de autoridad del profesorado, y en cuarto lugar una valoración de las leyes, quizás con algunas consideraciones críticas. Por tanto, en primer lugar, por lo que respecta al concepto de autoridad, yo creo que pueden distinguirse 2 grandes vertientes, 2 facetas. Una primera, formal o simbólica, más propiamente jurídica, diríamos, la que corresponde propiamente al derecho, que tiene que ver con la consideración de autoridad pública de los funcionarios. ¿Qué significa esto? Pues significa una protección reforzada a efectos jurídicos, a efectos penales, a efectos también de, digamos, que se acaten las órdenes, ¿no?, que den estos funcionarios. Es decir, fortalecer o reforzar la posición formal del profesor. Esto sería un poco la vertiente más simbólica, más formal de la atribución de autoridad a los profesores. Pero, sin embargo, el concepto de autoridad, tal como yo lo veo, no se agota ahí. Y aunque esa sea su vertiente más propiamente jurídica, tampoco se agota el cometido del derecho en simplemente atribuir autoridad y atribuir los medios más duros, como la posibilidad de sancionar o la posibilidad de la presunción de veracidad, que luego veré con un poco más de detalle, sino que el concepto de autoridad tiene también otra vertiente muy importante, quizás más profunda, más interna, a lo mejor más relacionada con el aspecto psicológico de la autoridad, como sería el respeto, el prestigio en el sentido romano de la auctoritas, ¿verdad?, que inspiraba a una persona por el hecho, por ejemplo, de ser pues muy docto en algunos aspectos, de tener gran capacidad, gran don de gentes, gran capacidad de mando, de carisma, de suscitar en sus semejantes, por el hecho de su presencia, de su discurso, simplemente un respeto profundo, ¿no? Este aspecto más, diríamos, interno de la autoridad, pues es más difícil, ciertamente, de fortalecer o de propugnar, de defender con los medios típicamente jurídicos, que son fundamentalmente de naturaleza más represiva o más vinculados al control que a lo que podríamos decir el fomento,
Aunque, sin embargo, pese a que esto no deje de ser así, yo entiendo que las leyes de autoridad del profesorado podían haber profundizado, podían haber abierto cauces también a, digamos, profundizar en esta vertiente más psicológica, más interna, más auténtica, si queremos, de la autoridad, del prestigio. En todo caso, considero que las dos perspectivas, tanto la jurídica, formal, dura, propiamente dicha, de la autoridad, como la interna, son necesarias para que funcione adecuadamente el sistema educativo y, en definitiva, cualquier organización social. Pero sobre esto volveré un poquito, si tengo tiempo, en la última parte de la exposición. En segundo término, ¿cuáles son las causas, de una manera muy breve, que habitualmente se aluden, ¿no?, a las que habitualmente se alude o se mencionan para justificar o para explicar esta disminución de autoridad? Bueno, pues en primer lugar, un cierto desplazamiento de las tareas de inculcar valores desde el ámbito familiar hacia la escuela, pues vinculado, evidentemente, ante todo, a la incorporación de la mujer al mundo laboral. Desde el momento en que la mujer no pasa tanto tiempo en casa con los hijos, pues no hay ya esa presencia, o es más raro, es menos frecuente quizás esa presencia que se dedica a enseñar a los hijos cómo comportarse, cómo actuar, qué valores respetar. Los padres parecen siempre pues muy agitados en la actualidad, parecen, o por lo menos esto es lo que se suele decir, ¿no?, como una de las causas del deterioro de la autoridad. Parecen más dedicados los padres a intentar disfrutar, ¿no?, entre comillas, del tiempo que pueden pasar con sus hijos, que no a estar dedicados a inculcar valores, a enseñar, a una tarea que puede ser un poquito más desagradable, un poquito menos, si se quiere, deseada, ¿no?, o anhelada. Cuando uno llega a casa, pues lo que quiere es pasar un buen rato con el hijo y no estar riñéndole o diciéndole lo que tiene que hacer, lo que ha hecho mal y demás. Bueno, una segunda causa que se suele mencionar en relación con el deterioro de la autoridad sería el aumento de la diversidad cultural, ¿no?, en las sociedades europeas y especialmente también en la española, y una cierta segregación escolar, segregación urbana, que ha sido mencionada y ha sido estudiada de manera muy interesante por el profesor Juli Ponce en un libro del año 2007. Esta segregación urbana y cómo se refleja en la posibilidad de que se creen guetos escolares. Bueno, este aspecto o esta causa, diríamos, de la diversidad cultural y la segregación prácticamente pasa desapercibida, ¿no?, en las leyes de autoridad del profesorado. Yo creo que apenas se tiene en cuenta, si es que en algún momento se tuvo en cuenta al pensar en estas leyes. Y, en tercer lugar, una posible causa relacionada con el deterioro de la autoridad en la enseñanza española podría ser el aumento del nivel, diríamos, estructural o general de violencia en las sociedades europeas. Este es un proceso que ha sido diagnosticado también por varias instituciones del Consejo de Europa, que animan a los Estados a incluir la prevención de la violencia en la escuela y de las faltas de indisciplina en la escuela, a incluir, esa prevención en las líneas más generales de política educativa, de política social a largo plazo, es decir, a introducir la reflexión jurídica y política sobre la violencia y la disciplina en la escuela en, las políticas generales de educación, ¿no?, más a largo plazo. Paso, en tercer lugar, ya a referirme al contenido de las leyes de autoridad que han sido aprobadas por estas 6 comunidades autónomas. Bueno, existe un precedente a estas 6 leyes de autoridad en la Ley Catalana de Educación, que lo que viene a señalar es que los directores, no todos los profesores como hacen las leyes de autoridad, sino los directores en la Ley Catalana de Educación tendrán esta consideración de autoridad pública. Sin embargo, bueno, esto no se desarrolla tanto como lo hacen las demás leyes o las leyes de autoridad propiamente dichas del profesorado. ¿Cuál es el contenido a grandes rasgos? Bueno, pues hay 2 partes, ¿no?, que se pueden diferenciar en estas leyes de autoridad del profesorado. Por un lado, diríamos, la protección jurídica del profesor es el contenido estrella. Para ello, pues, se determinan varias medidas que pasaré a comentar de una manera breve. Y una segunda parte de estas leyes tiene que ver con el régimen disciplinario de los centros de enseñanza obligatoria. Es decir, con tipificar o por lo menos dar unas pautas para las infracciones y las sanciones en materia de enseñanza
y en la convivencia en los centros educativos, que sería, si se quiere, propiamente, ¿no?, el medio típicamente jurídico, ¿no?, de abordar los problemas, pues infracciones y sanciones. Pero insisto, creo que se puede ir más allá con los medios típicos del derecho. Me refiero, por tanto, en primer lugar, a los medios de protección jurídica del profesor. Bueno, ante todo, la medida estrella, que incluso da título a las leyes, es la atribución de autoridad formal a los profesores. ¿Cuál es el efecto de esta atribución formal de autoridad? ¿Qué podemos pensar que aporta esta atribución de autoridad a los profesores? Bueno, pues lo típico sería pensar, en primer lugar, a efectos penales y a efectos procesales, es decir, desde el punto de vista de las vulneraciones más graves que se realicen contra los derechos del profesor, por ejemplo, golpearlo, por ejemplo, insultarlo, menoscabar su autoridad de una manera seria, grave, diríamos, tiene una protección penal reforzada. Las leyes penales le van a atribuir una elevación de la pena, ¿no?, automáticamente, por el hecho de ser autoridad. Bueno, pues esto no es así, pese a lo que se ha publicitado en las leyes. No es así y no puede ser así porque el único que tiene capacidad para atribuir a efectos penales, insisto, la condición de autoridad a los profesores sería el Estado, porque es el único que tiene competencia en materia penal y en materia procesal, competencia exclusiva del Estado. Por tanto, las comunidades autónomas, por mucho que digan que tienen condición de autoridad, esto no significa que la tutela penal vaya a verse elevada por ello, ¿no? Un segundo efecto de la atribución de autoridad podría ser, a efectos de procedimientos administrativos sancionadores, el hecho de que los profesores tengan una presunción de veracidad frente a lo que dicen los alumnos. Bueno, pues este efecto no parece que haya mayores inconvenientes de tipo legal y jurídico para aceptarlo, pero sin embargo tampoco probablemente hubiera sido necesario dotar de la condición de autoridad a los profesores para que la ley pudiera decir, como en efecto hace en un artículo distinto del de la atribución de autoridad, que los profesores gozarán de presunción de veracidad en los procedimientos sancionadores que tengan que ver con faltas atribuidas a los alumnos. Un tercer efecto que podríamos predicar de la atribución de autoridad sería ya propiamente en el plano simbólico. Es decir, ojo, al profesor no se le puede atacar, no puede un padre ir a amenazarlo a una reunión, no puede un alumno romperle el coche o rayarle el coche o lo que sea, porque es autoridad. Es decir, hay como un cierto halo, ¿no?, en el hecho de que se considere autoridad. Yo, por lo que tengo entendido en algunas conversaciones que he tenido con algunos profesores, en particular en la Comunidad de Madrid, dicen que en algunos casos esto ha sido real. El hecho de que se hubiera publicitado que ahora eran autoridad, digamos, que ha infundido un respeto importante en algunos padres o en algunos alumnos especialmente propensos, en algunos casos, a faltar al respeto o incluso a ir más allá, ¿no?, en sus exigencias hacia el profesor. Bueno, si eso es así, pues evidentemente bienvenido sea. Por fin, el cuarto efecto que podríamos predicar de la atribución de autoridad a los profesores sería la posibilidad de utilizar la fuerza, si llega el caso, para que se cumplan sus órdenes o sus mandatos. Bueno, aunque el profesor yo creo que normalmente no está nunca inclinado a utilizar la fuerza, las leyes de autoridad del profesorado, en el marco también de las campañas que ha llevado a cabo el Consejo de Europa, concienciando frente al empleo y al uso del castigo físico en la educación, ¿no?, pues las leyes de autoridad del profesorado permiten este uso de la fuerza, pero solo de una manera absolutamente excepcional, diríamos, ¿no? Cuando no haya otra manera, por ejemplo, dos alumnos que se están peleando de una manera salvaje, el profesor tiene que intervenir y separarlos, ¿no?, interponerse, quizás incluso propinar algún empujón. Bueno, pues ese sería un poco el marco típico, ¿no?, del empleo de la fuerza en el ámbito educativo, pero no parece nada adecuado que se pueda trasladar el planteamiento, por ejemplo, de la habilitación de utilización de la fuerza que puede tener un policía al ámbito de la educación y al profesor, porque ciertamente eso desestabiliza el necesario clima de convivencia y de paz que tiene que haber en un centro educativo, que es un medio especialmente sensible.
Bueno, una segunda medida que adoptan las leyes en relación con la protección jurídica del profesor, aparte de esta concesión de autoridad formal, sería la presunción de veracidad, a la que ya me he referido. Se puede considerar como efecto de la atribución de autoridad o se puede considerar de manera independiente. Las leyes lo separan, pero por lo tanto, bueno, pues tampoco es necesario profundizar más en ello. En tercer lugar, la medida quizás desde mi punto de vista más efectiva o más importante a efectos de protección jurídica del profesor sería la atribución o el respaldo de las administraciones hacia los profesores cuando haya un conflicto jurídico. Se dice, los profesores que se vean involucrados, por ejemplo, en procesos judiciales o en procesos de responsabilidad civil, tendrán el respaldo de las administraciones. ¿De qué manera? Por un lado, mediante la asistencia jurídica de la administración, el letrado de la administración acudirá a defender los intereses del profesor, y por otro lado, mediante el respaldo desde el punto de vista de las indemnizaciones que sean pertinentes cuando se haya producido, por ejemplo, un daño que se achaque o que se atribuya al profesor. Si el profesor estaba allí y, por ejemplo, el juez o el procedimiento sancionador que fuera decide que es responsable finalmente y que debe indemnizar, por ejemplo, a una familia por un alumno que se ha causado daños, pues la administración acudirá a, digamos, hacerse cargo de esas indemnizaciones, no para que no tenga que asumirlas el profesor con su patrimonio personal. Otra medida también importante, que ya va más en la línea de intentar abrir vías para el respeto, para la autoridad no formal, sino más en el sentido profundo, sería el deber de colaboración de las familias y las instituciones con los profesores para tratar de salvaguardar la autoridad, la autoridad del profesor en las aulas y en los centros educativos. De esta manera, pues, conectamos un poquito también con los deberes, el deber de las familias que tendrían que presentar un comportamiento leal, implicarse en el mantenimiento de la disciplina, de la buena convivencia en los centros, para que verdaderamente este delicado medio, este clima delicado que son los centros educativos, pues se pueda cumplir con sus funciones y se mantenga inalterado, o al menos no sufra unas vulneraciones desproporcionadas. Por lo que respecta a la segunda parte de las leyes, el régimen disciplinario, podríamos decir, ¿no?, en los centros educativos, bueno, pues estas leyes yo creo que tienen la virtud indiscutida de respaldar la potestad sancionadora, ¿no?, de los centros y de los reglamentos de régimen interior que puedan aprobar estos centros. Por otra parte, también la ley atribuye un aspecto, yo creo, muy importante, muy destacable, que denota un poco el conocimiento o el ser consciente de que efectivamente el medio educativo debe ser ante todo preservado, ¿no?, ante, digamos, incluso llegada la necesidad de introducir una sanción. De esta manera, por ejemplo, el artículo 10, apartado segundo de la Ley de Autoridad del Profesorado de la Comunidad de Madrid, dice que las medidas correctoras aplicadas deben guardar proporción con la naturaleza y gravedad de la falta cometida, principio de proporcionalidad en las sanciones, diríamos, y además, esto es lo novedoso, deben poseer un valor añadido de carácter educativo y deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia del centro. Es decir, valor añadido de carácter educativo y contribuir a la convivencia. Las sanciones no simplemente como reprimenda, como palo hacia el infractor, sino que tienen que tener un componente constructivo. Muy consciente, en este sentido, el legislador, de la importancia de que el medio educativo no se vea, digamos, perturbado por el hecho de la sanción, sino de que la sanción contribuya a recuperar a ese individuo y a mantener un poco la convivencia y el buen clima del centro. Por otro lado, otra de las medidas propiamente dichas en sentido jurídico del régimen o relativas al régimen disciplinario de los centros radica en la posibilidad de que los profesores puedan adoptar medidas cautelares o medidas provisionales cuando sea necesario, ¿no?, para salvaguardar, digamos, los intereses de algunos alumnos en particular o, en general, el clima de convivencia del centro. La posibilidad de adoptar rápidamente medidas provisionales que luego, en su caso, el director, el consejo escolar, los órganos que gocen de la
competencia para ello, podrán confirmar, modificar o revocar si consideran que esa medida provisional fue excesiva. Por otra parte, también en relación con este régimen disciplinario de los centros, la última medida, ¿no?, que puede merecer la pena comentar tendría que ver con la obligación de los padres o tutores, evidentemente representantes legales, de hacerse cargo, ¿no?, de las obligaciones, de los daños que causen sus hijos o sus pupilos, sus tutelados, pues por ejemplo, daños de tipo material, daños de tipo personal, es decir, de asumir la responsabilidad civil. Esto ya en el marco del derecho civil, del Código Civil, el artículo 1903, cuando se refiere a la responsabilidad de los padres por los daños que causen los menores. Bueno, pues las leyes de autoridad del profesorado, digamos, refuerzan o le dan visibilidad de nuevo a esta responsabilidad civil de los padres y de los tutores. Este sería el contenido típico de las leyes de autoridad del profesorado. La ley gallega recoge pues algunas otras medidas, es un poquito más ambiciosa, como anticipé antes. En este sentido, pues la ley gallega, por ejemplo, clarifica un poco el ámbito de aplicación, que es un problema que no estaba del todo claro en la ley madrileña y en las otras, y señala que no solo se atribuirá a los docentes de la enseñanza pública estrictamente considerada, sino a los del servicio público de educación, es decir, también a los docentes de la enseñanza concertada, para entendernos. Por otro lado, la ley gallega también es un poquito más clara, un poquito más específica al tipificar, al describir cuáles son las infracciones, cuáles son las sanciones que va a tener, que se van a poder, imponer, ¿no?, a los alumnos infractores, y desde este punto de vista pues también es valorable, ¿no?, ese esfuerzo adicional que hace la ley gallega por concretar infracciones y sanciones. Y lo que más me interesa destacar, sobre todo, son dos aspectos de esta ley gallega. Por un lado, introduce un título cuarto que obliga a la Administración a crear unos procedimientos de consulta, es decir, a que los padres van a tener derecho a que el profesor y los directores de los centros les atiendan, si así lo solicitan. Y para ello la Administración tendrá que crear un procedimiento administrativo específico. Es decir, el padre en Galicia puede pedirle al director que le dé una cita, o al profesor concreto que le dé una cita, porque, pues había habido en este sentido algunas quejas de algunas asociaciones de padres que consideraban que los profesores pues no atendían adecuadamente, o no, en algunos casos se escabullían un poquito cuando algunos padres querían reunirse con ellos. Y finalmente la ley gallega también lo que va a hacer, que probablemente es un aspecto importante, es tipificar o describir, especificar de una manera explícita cuáles van a ser los derechos y los deberes de los alumnos, de los profesores, de los padres y también del personal de administración y servicios. Es decir, dota un poco de un marco jurídico o de un marco más amplio a ese régimen de infracciones y sanciones, para clarificar qué derechos tiene cada sujeto y qué conductas pueden ser reputadas contrarias a esos derechos y a la convivencia. Llego ya a la última parte, muy brevemente, de mi ponencia. ¿Qué considero que tienen estas leyes de bueno y de malo, si se puede reducir de esta manera? Pues yo creo que el enfoque de la mayoría de las leyes, yo insisto que la gallega no es un poquito más ambiciosa, pero las demás, el enfoque que tienen radica sobre todo en reforzar la autoridad formal. En los medios típicamente jurídicos más tradicionales, pues infracciones y sanciones, responsabilidad civil, consideración de autoridad y demás. Creo que esta faceta, no se me malinterprete, es fundamental. El derecho como condición para el funcionamiento social es imprescindible, pero no es suficiente probablemente, y mucho menos en un ámbito tan sensible como el sistema educativo, como los centros de enseñanza. Por tanto, sería necesario también abrir un poquito los cauces de participación, un poco al estilo de lo que hace la ley gallega, o quizás de una manera más ambiciosa. Tampoco se aborda, ya lo dije al principio, esa diversidad cultural, ¿no?, ese choque cultural. Por ejemplo, en algunas comunidades que no cuentan con una ley de autoridad del profesorado, pues se ha procedido a la contratación de mediadores culturales,
pagados por la consejería, que lo que hacen es pues poner en contacto, por ejemplo, a una familia china que no habla español con el profesor, traducen las relaciones entre profesor y familia, pero también pues les dan consejos a la familia, le ayudan a integrarse, a entender un poquito cómo funcionan los centros. La mayoría de las leyes, por otra parte, tienen, yo creo, poca concreción en cuanto a las infracciones y sanciones. La gallega, insisto, que en este punto también es un poquito más precisa y desde ese punto de vista pues merece una valoración más favorable que las demás. Y finalmente, pues yo entiendo que hay poca integración de este aspecto de la disciplina y de la convivencia en las políticas generales de educación y de prevención de la violencia en la sociedad. Entiendo que podría hacerse un planteamiento más amplio, un poco en la línea de lo que me parece que apuntaba el profesor Gregorio Cámara en su intervención. De esta manera creo que es necesario efectivamente ese enfoque que también recomienda el Consejo de Europa de integrar la política de prevención de la violencia en la escuela en las políticas generales. Sin embargo, sí que pueden tener la virtud clara, estas leyes de autoridad del profesorado, de dar un apoyo político y social más sólido al profesor, aunque ciertamente no se agota el apoyo al profesorado ahí. Y sería necesario también reforzar su prestigio, reforzar su posición en general en otros muchos aspectos, no cargándole con, horas lectivas hasta el límite de sus fuerzas, no llevando a cabo reducciones de salarios, algo que fueran absolutamente necesarias, en fin, mantener, intacto el prestigio de ese profesional tan cualificado que es el profesor. Muchas gracias. Pues muchas gracias al profesor Meix por su excelente intervención, capaz de recordarnos que esta cuestión de la autoridad en los centros docentes pues trasciende mucho más de las cuestiones meramente penales o ligadas a agresiones, a cuestiones más llamativas o de mayor gusto de la prensa y que tratan de abordar pues cuestiones más profundas y que requieren también de enfoques, como se ha manifestado al final de la ponencia, más amplios que esa visión tan reducida de lo que es la institución, ¿no? Bueno, muchas gracias por la intervención, igualmente. Con cierta celeridad intervengo yo en último lugar para tratar un tema también, no quiero decir menor, porque yo estimo que es importante, y lo que sí es cierto es que presenta también un mayor impacto mediático, también es un supuesto que interesa bastante a la prensa, pero que en el fondo y con la ponencia pretendo también sensibilizar de que más allá de una pelea de padres, esto afecta a una cuestión básica que entronca con esas características que yo decía que el profesor Cámara había logrado describir el mar en el que navegamos. Es un elemento básico, el hidrógeno y el oxígeno de ese agua en el que navegan estas cuestiones puntuales del ámbito de la educación, es, como él bien refería, la cuestión de la igualdad en la dignidad como punto de partida de todo el sistema educativo y como debería ser siempre su objetivo final, ¿no? La centralidad de la persona. Y en estos supuestos, desgraciadamente, los protagonistas secundarios o terciarios terminan siendo los niños. Cuando la cuestión que aquí nos afecta en este congreso es darle protagonismo, eso es lo que voy a pretender con esta ponencia, aparte de poner cierta luz sobre lo que yo creo que son defectos de las normas y defectos de la propia praxis administrativa. Para ello lo que voy a hacer es simplemente referir la cuestión por la que creo que esto es importante, los temas, las razones por las que creo que esto es importante, identificar los actores que están implicados en estos procesos de procedimientos de escolarización y en concreto el problema de la alegación del domicilio y los falsamientos que se producen al respecto, y luego identificar esos problemas normativos y de la praxis administrativa que entiendo, lejos de favorecer que se palíe esta tendencia a cometer este tipo de falseamientos documentales, no solo en la cuestión del domicilio, sino en otros aspectos. Ahora nos centraremos en la cuestión domiciliaria, que es la más extendida, pues que no ayudan a que estas prácticas terminen, sino que las fomentan. Tanto errores legislativos que colocan a los padres, y esto hay que decirlo también, en una situación de difícil decisión, de cierta importante inseguridad jurídica,
como que las consecuencias de las supuestas normas que pretenden evitar que esto se ocurra, pues son tremendamente laxas, ¿no? Bueno, yo me voy a centrar en una concreta normativa, no voy a bucear en otras legislaciones autonómicas, donde también sería de interés ciertas novedades incorporadas en el ámbito catalán, pero que no son tampoco muy de mi agrado para resolver el problema, en la normativa andaluza, ¿no? Concretamente en el decreto 40/2011 de 22 de febrero, por el que se regulan los procedimientos de admisión del alumnado. Parto, y por lo que creo que este tema de la alegación de domicilio es importante, porque creo que afecta a una parte crucial del derecho a la educación, como es la determinación de las condiciones de acceso al mismo, a ese servicio público que, como bien hemos dicho, debería de afectar a todos, y con lo que ello lleva aparejado. O sea, el momento del acceso, como creo que ya también hemos dado a entender, es el momento en el que también los padres, en representación de sus hijos, eligen el tipo de enseñanza o muchos aspectos que definen el tipo de enseñanza que quieren que sus hijos tengan. Con lo cual es un momento delicado que condiciona el modo en el que vamos a gozar del derecho en el futuro. Por tanto, creo que esto es bastante importante, aunque estemos en un momento inicial del ejercicio de este derecho. Sin perjuicio de que concurran en las normativas, no solo la andaluza, múltiples criterios para valorar la preferencia en la elección de un centro o no, que, como insisto, implica muchas cuestiones ligadas al ámbito del derecho de la educación, sin perjuicio de que existan otros muchos criterios, como es evidente, para tratar de establecer un régimen de ese acceso que sea justo, que garantice la igualdad, que favorezca a aquellas personas que tienen más dificultades, que nos coloque en una posición de igualdad en criterios de razonabilidad, de proximidad geográfica a los centros, que también tiene consecuencias en el funcionamiento de la ciudad, en la circulación de los coches, etcétera. Razones todas ellas que confluyen hacen que sea un sistema muy burocratizado. Es decir, hay muchos criterios que se tienen en cuenta, muchas circunstancias personales que se pueden alegar, pues aparte de la cercanía del domicilio, de dónde trabaja uno, de si es una familia numerosa, de si el alumno tiene algún tipo de problema de adaptación, si se encuentra en una situación de especiales circunstancias del matrimonio, se encuentra en una situación de separación. O sea, hay multitud de aspectos que son tomados en cuenta si algún familiar trabaja en el centro, que son tenidos en cuenta a efectos de puntuación para poder establecer un orden de prioridad a la hora de entrar en el centro. Y entre esos elementos, la alegación del domicilio termina por ser crucial. De hecho, es después, en el caso de Andalucía, después de la presencia de hermanos en el centro, es el factor que más puntuación puede llegar a dar. Si el domicilio que tú alegas cae en la zona de influencia determinada por la normativa del centro que tú deseas solicitar. Te otorga 14 puntos. Lo máximo, para que lo veáis, son 16 puntos por tener un hermano en el centro. El siguiente punto son 14 si tienes el domicilio familiar y 10 si tienes el domicilio laboral. Entonces, esto hace que si los padres optan o desean optar a obtener una puntuación que les coloque en ventaja con respecto a los demás, es la cuestión del domicilio a la primera a la que van a atender. No la única muchas veces, porque como todo el mundo, mucha gente lo hace, al final lo que se producen, sobre todo en centros muy demandados, son empates generalizados de personas que alegan tener un domicilio. Y en esos supuestos la norma, como veremos, establece un sorteo para poder asignar entre esos empatados quién va a ser el agraciado en la solicitud de ese centro. Aparte, considero que es importante por las frecuentes polémicas que trascienden a la prensa, como hemos visto, a raíz de estas simulaciones que obedecen al intento de los padres de garantizar una puntuación que le garantice el acceso. Existiendo otras posibilidades de fraude, como lo hemos visto en algunos casos, algunos supuestos que trascienden en la prensa también son rocambolescos, simulaciones de embarazos. También es frecuente la simulación de separaciones o de divorcios a efectos de obtener puntuación. Hasta tal punto, pensemos, esto es un reflejo de lo importante que es para los padres en el ejercicio de este derecho la elección del centro. Es un reflejo social, sin duda.
Y digo, esta es la más extensiva, la más extendida, la práctica del falseamiento, de la alegación indebida de un domicilio que es falso, ¿no? Domicilio familiar. Y ha habido esto de que sea una práctica muy extensa, parece ser que también ha favorecido que exista una cierta permisividad o comprensión, incluso a escala social. Como todo el mundo lo hace, pues yo también lo hago. Incluso yo he visto declaraciones de autoridades públicas, de políticos, que son comprensivos y declaran públicamente que es perfectamente comprensible que haya personas que cometan este tipo de fraudes en beneficio de sus hijos. Veremos, la cuestión es qué pasa con los otros hijos, con los que hacen bien las cosas. Todos estamos dispuestos a hacer lo que queremos con nuestros hijos, pero bueno. Y esto es especialmente grave, pero por otra parte, a pesar de esa permisividad, también es cierto que en los últimos años ha habido un aumento de las quejas y un aumento de las denuncias, que se refleja también en la prensa y que estimula precisamente la prensa, ¿no? El hecho de que los padres sepan que pueden quejarse ante este tipo de situaciones. E insisto, son situaciones que arrojan una gravedad y un daño que es importante porque impacta sobre un aspecto crucial que ya hemos citado, que es el del acceso a la educación, y esto condiciona mucho el futuro goce de este derecho. Pero es que también es importante por cuestiones económicas, porque aunque ciertamente en términos de costes de personal y de costes para las administraciones que luego tienen que asistir y responder a los procedimientos que se derivan de las reclamaciones, porque aunque ciertamente en proporción, por ejemplo, los datos que yo he podido consultar en el caso de la provincia de Granada, la proporción de denuncias que se produce en un año con respecto al de escolarizaciones regulares en las que nadie se queja es muy bajo. O sea, estamos hablando de varios miles de solicitudes y solamente se denuncian un centenar de casos. Lo que son un centenar de denuncias, pero es que en esas denuncias, en cada una de ellas, se producen varias denuncias a varias personas. Y cada uno de esos casos es la tramitación de un caso concreto que exige intervención del funcionario, que exige presencia de la policía para investigar los dos domicilios, el que se alega el que se descubre como verdadero y el que se alega como falso, y todo esto durante 3 meses o 4 meses, con problemas de notificaciones, de no respuesta por parte de los afectados, que genera una gran cantidad de trabajo. Yo he visto a los funcionarios en verano con las mesas apiladas de trabajo y que supone unos gastos, para empezar, en policía, en actuaciones, que conlleva unos costes que pagamos los ciudadanos, ¿no? Bueno, son muchos los problemas. Yo me voy a ceñir a destacar algunos de ellos. Los protagonistas, he citado ya algo sobre ellos. Casi siempre citamos al final a los menores, pero insisto, aquí habría que citarlos al principio, porque ellos son los destinatarios del goce efectivo de ese derecho, y porque cuando se producen reclamaciones y existen consecuencias tanto para los alumnos que pueden desplazarse al centro para empezar a gozar del centro que debería haberles correspondido, como aquellos que son desescolarizados de uno para ir a otro, son los niños, y muchas veces lo sufren cuando el curso escolar ya ha comenzado, porque por razones que no son imputables muchas veces a las propias administraciones, sino a los propios ciudadanos que siguen retrasando el procedimiento, no dándose por notificados, presentando enésimos escritos de alegaciones, hace que los funcionarios tengan que retrasar el momento de la resolución de las reclamaciones y se produzca cuando ya ha empezado el curso. Los padres parecen los protagonistas, pero insisto, los protagonistas son realmente los que sufren los efectos, son los hijos. Los padres lo que desean es, pues en la mayor parte de ocasiones, que su hijo vaya al mejor colegio. Y esto, en situaciones como las que apuntamos en estos casos polémicos, donde surgen, son sobre todo en grandes ciudades, donde los centros más demandados, que suelen ser los de más prestigio, suelen estar en la zona céntrica de la ciudad, ¿no? O concentrados en determinadas zonas de la ciudad. Y claro, todo el mundo virtualmente empieza a vivir en esas zonas para poder solicitar esto. Y esto plantea problemas, ¿no? Otros factores que afectan a los padres también otros que se refieren a la realidad socioeconómica que se vive hoy, y que yo entiendo que también el sistema debería ser sensible y probablemente no lo es. Y es la cuestión de que la mayor parte de los padres que están en edad de escolarizar hijos son padres relativamente jóvenes que, por la propia idiosincrasia del mercado inmobiliario, raramente residen en el centro de las ciudades, aunque trabajen en ellas. Entonces, la mayor parte vive fuera,
Pero en estas circunstancias sociológicas que os he contado, para garantizar el acceso de su hijo, en vez de alegar el domicilio laboral, tiende, para intentar garantizar que entre, a alegar un domicilio falso en la zona para poder tener 16 puntos, tener 14 puntos y no 10, ¿no? Y como se extiende la bola, pues al final esto se convierte en algo común. Por la parte institucional, ¿qué protagonistas hay? Por una parte, los centros docentes, a través de sus organismos, son los que llevan el peso de la tramitación de las solicitudes de acceso, de admisión. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería y sus delegaciones, y también organismos específicos como las comisiones territoriales de garantías de admisión de los alumnados, pues son los que velan por las garantías y por la legalidad del desarrollo del procedimiento. Y el procedimiento también son los que resuelvan la Junta de Andalucía las reclamaciones y recursos. Otras instituciones también se ven implicadas de una forma indirecta, como puede ser el Instituto Nacional de Estadística para la comprobación de los datos, o los propios ayuntamientos, por el protagonismo que adquieren en el sistema probatorio del domicilio, que es precisamente el certificado de empadronamiento que es emitido por los ayuntamientos. Pero también, y su protagonismo es importante, no solo por la responsabilidad pública que supone garantizar el adecuado funcionamiento del padrón, como también otra circunstancia que les define o que puede afectar a su posición, que debemos de tener en cuenta en este caso, es que habitualmente los ayuntamientos no les gusta perder población y les gusta ganarla. Entonces, jamás van a poner en duda la veracidad de un domicilio de una persona que dice querer vivir, aunque no viva en su término municipal. Porque mayor población implica mayores ingresos, implica mayor espectro fiscal hacia el que dirigirse, y esta es una cuestión que hay que tener en cuenta. Porque la colaboración de los ayuntamientos en estos procedimientos, cuando hay quejas por parte de los padres, no siempre es la que debería. Y el interés es mantener el rigor del funcionamiento de la acreditación de estos sistemas. Y por último, como he dicho, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que ahora explicaré por qué adquieren tal importancia. Fundamentalmente policía autonómica, policía local. Factores, voy a tratar de ser rápido en esto, factores normativos y administrativos que son previos y que yo creo que condicionan e influyen en esta práctica tan extendida de alegar domicilios falsos. El primero se refiere a la configuración que tiene la norma, la forma en la que los padres deben de elegir el centro docente al que quieren enviar a sus hijos. Porque el artículo 47 y siguientes de este decreto reconoce la posibilidad de que los padres presenten en su solicitud 6 opciones de centros docentes. Esto, en primera apariencia, te da la sensación de que da un gran margen de opción a los padres, pero la realidad es completamente diferente, en virtud de una conceptualización jurídica que se hace del domicilio, que se hace del centro docente, que distingue entre la solicitud del centro docente prioritario de los otros 5 centros subsidiarios. Tú solicitas un centro prioritario y 5 subsidiarios. ¿Qué ocurre? Pues que la puntuación que tú obtengas conforme al baremo, al domicilio y demás, solamente aunque se aplica a todos los centros que tú has solicitado, va a tener solo virtuales efectos en tu opción de centro primario o principal. En definitiva, si yo tengo 14 puntos en el centro que yo he solicitado como secundario, el segundo centro que a mí más me gustaría, si a ese centro ha habido una persona que lo haya solicitado como centro principal con 0,5 puntos, pasa por delante de mí. Y este es el gran problema que coloca a los padres en una gran inseguridad jurídica, porque no hay modo de prever a priori cuál va a ser la situación de puntuación que va a haber con respecto a un centro. Por eso los padres pululan de un centro a otro preguntando cuántas solicitudes hay, porque no tienen otra forma de prever si su hijo va a entrar en el centro que a ellos les gusta o no. Y lo que coloquen en las segundas opciones, si estamos en una situación como la que os he comentado antes, de centros docentes incluidos en una zona muy demandada, centros docentes, una zona centro que tiene muchos centros docentes muy demandados, si yo coloco centros docentes muy demandados en mis segundas opciones, jamás podré entrar, porque siempre habrá por delante alguien que lo haya solicitado como prioritario. Lo cual, lo que vale es lo que yo pida como prioritario. Y los centros subsidiarios no sirven para nada, no suelen servir para nada en este tipo de situaciones.
Esa es la verdadera espada de Damocles que tienen los padres para la hora de tomar la decisión de dónde matriculo, dónde escojo yo el ingreso de mi hijo. Otro problema jurídico se refiere a la definición del concepto de domicilio familiar, que, dada la profusión de conceptos de domicilios que hay en nuestras normas, incluso los propios usuarios o los propios padres se pueden confundir a la hora de entender qué es el domicilio. Y es que la norma no se refiere a esa libertad, por ejemplo, que existe para alegar el domicilio de notificaciones, que tú escoges a dónde te quieren notificar. Pues esto no es así, porque el artículo 19.2 del decreto reclama que sea el domicilio de la persona con quien conviva el alumno o alumna y tenga atribuida su guarda custodia. O sea, hay un elemento crucial ahí, que es el de la convivencia material, que luego en sede de reclamaciones hay que probar por varias vías, si tú no lo alegas. Esto coloca a ciertos domicilios que uno puede pensar que son válidos, los excluye, como por ejemplo domicilios que son titularidad del interesado, pero en los que no se produce la convivencia habitual, porque el niño no vive ahí, o porque no lo uso. Yo tengo varias propiedades y no puedo alegar por ser multipropietario la que me apetezca, tengo que alegar aquella en la que yo materialmente conviva. Porque si alguien demuestra que yo no vivo ahí, habitualmente me quitan los derechos que he adquirido en el proceso. Y eso induce también a error. Al igual que ocurre, por ejemplo, otro aspecto que no se especifica en esa definición, pero sí más adelante en la norma, que esos requisitos referidos al domicilio deben de reunirse en la fecha de inicio del procedimiento de admisión. Bueno, en el caso anterior, digo, por ejemplo, el domicilio de un familiar, aunque sea del abuelo, no vale si materialmente el menor no vive ahí. O incluso si el menor vive con el abuelo, si la patria potestad no es del abuelo, tampoco se puede alegar ese domicilio. Porque tiene que reunir esos dos elementos. Tiene que convivir, el momento en el que conviva y tenga su guardia y custodia oficial. Bueno, y otros supuestos, como digo, otro requisito que se impone es que esos criterios deben de cumplirse en el momento en el que inicia el periodo de solicitud. Y no vale, por tanto, aquellos supuestos en los que se alega, incluso ante una mudanza inminente, el hecho de que yo ya en junio o en julio me voy a mudar a otra casa. No se puede alegar, porque si en algún momento en la reclamación se consigue probar que materialmente no se había convivido no se estaba conviviendo en esa fecha, en la fecha de inicio de solicitudes, pues ese domicilio también puede ser tumbado en un proceso de alegaciones. En tercer lugar, otro problema que yo detecto es el medio de acreditación requerido en el procedimiento para acreditar el domicilio familiar, que es el certificado de empadronamiento. Primero, ya sabemos cuáles son las dificultades y carencias que se manifiestan en las administraciones locales a la hora de garantizar la veracidad y la validez, la realidad de los datos que se incorporan en el padrón, que si bien son muy estrictos en determinados supuestos, como cuando nos referimos a personas inmigrantes, pues en el caso de los ciudadanos son tremendamente laxos. Yo, en mi experiencia, he visto de todo. Se ha visto gente que se empadrona en el local de una churrería, en un despacho de abogados o en un hotel incluso, donde trabaja, lógicamente. Pues esos son supuestos que como no hay una capacidad por parte del ayuntamiento de controlarlo, ni una voluntad, ni un cuerpo de inspectores suficiente para poder garantizar estos aspectos, pues entonces estamos ante un elemento que ya un elemento probatorio que tiene fuerza pública, ojo, pero que parte con unos defectos importantes. Por otra parte, pensemos que el procedimiento se elabora, el procedimiento de admisión del alumno se presenta, se actúa y se desarrolla ante la administración autonómica. Y sin embargo, el medio probatorio de un elemento tan crucial como es el domicilio depende de una administración diferente, que es la local. ¿Quién resuelve los recursos cuando los padres se quejan? La comunidad autónoma. Y la comunidad autónoma no puede modificar un acto administrativo que no depende de ella. Tiene que contar con la colaboración del ayuntamiento para que investigue o cambie lo que figura erróneamente en el padrón. Esa colaboración habitualmente no va a existir, porque al ayuntamiento no le interesa perder personas censadas en su término municipal, por las razones que hemos visto. Sin embargo, sí interesa a ayuntamientos en los que deberían estar empadronados, pero no lo están. Y ahí sí hay colaboración en las investigaciones. Igualmente ocurre con las instrucciones que puede recibir la policía local en un determinado momento. Suele ocurrir que las policías que con más eficacia y tesón actúan son aquellas de los municipios de los cuales huyen las personas a la hora de alegar el domicilio.
porque tiene el interés de que efectivamente conste que ellos viven ahí. Insisto, esta situación, el hecho de que el modo probatorio, el elemento probatorio no dependa de la misma administración que resuelve los recursos, plantea el problema de que se hace necesario, y la propia Junta así lo hace, reclamar un acto de autoridad para poder tumbar la presunción de validez que le corresponde al padrón. ¿Eso a qué determina? Que yo puedo tener como padre alegante todos los elementos probatorios que se pueden conseguir por la vía privada, incluso fotografías diarias de los padres saliendo de sus propios domicilios. Esos efectos jurídicos no valen para nada. Solamente vale para generar el indicio que mueva a la administración autonómica a iniciar o a dar inicio a la tramitación de esa reclamación. Pero no me garantiza absolutamente nada más. Mientras no exista un acto de autoridad, que la Junta el que reclama es el informe policial, si no hay informe policial que verifique que ese domicilio es falso, mis pretensiones no se verán, es decir, la plaza de esa persona que yo considero debe perderla, no la perderá. Es necesario un acto de autoridad que desbanque esta presunción de validez del acto administrativo de la administración local. Y esto es un problema más del sistema que coloca a los padres en una situación pues muy complicada, ¿no? Y que, insisto, convierte la prueba en una tarea muy compleja y de resultados muy inciertos. Concluyo con alguna crítica más sobre la praxis de la administración, ya no sobre defectos que entiendo que son normativos, sino también sobre la propia praxis de la administración y unas reflexiones muy finales sobre qué cosas se podrían hacer para mejorar. Problemas de la praxis. Primero, cuando ya hemos conseguido que nuestra reclamación sea admitida y se ha aprobado determinados casos de domicilios falsos, hay un problema en la interpretación del alcance que debería sufrir la nulidad, los efectos de la nulidad sobre la resolución de admisión que ha determinado que esos alumnos indebidamente obtengan una plaza. Y es que los efectos de esa nulidad se refiere exclusivamente a aquellos alumnos que han obtenido materialmente plaza o aquellos que están en lista de espera antes del demandado. Entonces, a esos se les tramita y se les quita los derechos cuando se prueba que el domicilio es falso. Pero si los alumnos se trata de alumnos que están posicionados después de los alegantes, es decir, yo como recurrente siempre obtendría plaza y ellos estarían después de mí, a esos no se les aplican las consecuencias, o sea, no se tiene en cuenta. Vamos a ver si consigo explicarlo. La presencia de esas falsedades en la alegación del domicilio tienen consecuencias en el acto que no van dirigidas exclusivamente a la concesión de la plaza material final, sobre todo en los supuestos en los que hay empates. ¿De acuerdo? Es decir, en los supuestos de empates, es un poco complejo explicarlo, pero voy a intentar. En los supuestos de empates, yo estoy en lista de espera, tengo a varias personas denunciadas que han obtenido plaza y otras que están delante de mí, consigo probarlas, pero la administración no tiene en cuenta aquellas personas que han falsificado el domicilio y que han quedado después de mí en la lista. Cuando esas personas, esas solicitudes, han influido en el acto administrativo en el momento del sorteo. ¿Por qué? Es un poco lioso, ¿eh? Porque en el sorteo, cuando hay plazas empatadas, funciona de la siguiente manera. Quedan 5 plazas y hay que elegir el número de la lista a partir del cual empiezan a contar esas plazas por orden alfabético. Entonces se hace un sorteo con un coeficiente que se aplica, se hace en Sevilla ese sorteo, y ese coeficiente se aplica sobre el número de alumnos empatados y sale una cifra. Esa cifra elevada al entero determina el número de la lista a partir del cual empiezan a contar. Entonces, ojo, esto quiere decir que en las resoluciones de los procesos de educación no solo influye quien, habiendo falseado papeles, obtiene plaza o está delante de mí en la lista, sino que también influyó el que estaba de antes, porque ha determinado que el número del sorteo sea diferente. Si él no hubiese llegado a participar en el sorteo, el resultado habría sido diferente. Entonces, yo debería tener derecho a poder alegar y reconocerse los efectos de la nulidad del acto, no en la resolución y asignación de plazas, sino desde el mismo momento del sorteo. ¿Qué ocurre en la praxis? Que la Junta a estos supuestos, cuando se denuncian, les trata de imponer el supuesto de conservación de los actos administrativos de la ley, del artículo 66 de la Ley 30/92.
cuando establece expresamente este artículo que solamente se pueden conservar los elementos de un acto administrativo viciado cuando no supongan una alteración del resultado final del acto. Y en este supuesto evidentemente lo es. Y esto es un fallo de la praxis de la Junta de Andalucía. Porque debería de considerar también, además es que quien falsea el papel y ni le toca plaza ni se queda en lista de espera antes de quien ha recurrido, es como si no hubiera falseado. Ha jugado a la lotería, no le ha tocado, pero no le pasa nada. ¿Ve usted? Si además ha influido en el resultado, no es una praxis, por tanto, conforme a ley, bajo mi punto de vista, tratándose además de un supuesto de nulidad, claro, del acto administrativo conforme al artículo 62 de la ley 30/92. Y por último, la sanción asignada, la cuestión de la sanción asignada. ¿Qué pasa si se revela que un padre ha falseado o unos padres han falseado la documentación del domicilio? Pues que el artículo 54.4 del decreto dice textualmente: perderá todos sus derechos de prioridad. Y yo entiendo, todos los derechos de prioridad se refieren a todas sus solicitudes. ¿Pero qué hace la praxis administrativa? La limita al centro que solicitó prioritariamente. De tal manera que uno ha declarado vivir en un domicilio X, que es falso, no va a entrar en el centro prioritario, pero va a entrar en un centro secundario de los subsidiarios que solicitó en esa zona centro o en esa zona geográfica. Y puede que lo haga, si lo pide con anterioridad, sobre otra persona que haya obtenido una puntuación mejor o menor que él, pero alegando un domicilio verdadero. Por lo cual el perjuicio se extiende a los centros subsidiarios también. Esto es un claro error, que está mal gestionado. Si pierde todos los... ¿Y qué ocurre también? Que los padres, cuando son pillados, antes de que se resuelva, van a la consejería y renuncian a sus derechos de prioridad con respecto a ese centro. Pero bueno, ya les habrá tocado uno cercano por zona y eso les satisface. Pero están ocupando una plaza que probablemente debería pertenecer a otra persona. Por tanto, la sanción es indebida. Y también es indebida la actuación ahí de la Junta, que insisto, yo alabo porque lo he visto directamente la actuación de sus funcionarios, pero no puedo alabar lo que implica violar la ley. Porque el artículo 54.6 exige a la Junta de Andalucía que cuando detecta este tipo de fraudes dé parte al Ministerio Fiscal y a los juzgados de primera instancia. Porque estamos hablando de supuestos de falsedad en documento público, en ocasiones implicando a los abuelos o a los familiares como cómplices necesarios. Estamos hablando de la posibilidad de delitos fiscales, porque si yo alego como domicilio familiar un domicilio diferente de aquel que me estoy desgravando en la renta como domicilio habitual, estoy cometiendo un fraude fiscal, si es real que yo vivo en el centro y no vivo en la casa que me he comprado en Baracena. Estamos cometiendo evidentes violaciones del ordenamiento jurídico, algunas que tienen carácter delictivo. Y esto la Junta pues considera que el mal ya es suficiente cuando se le ha quitado al niño del colegio y el elemento ejemplificador que evitaría la progresión de esta práctica sería simplemente aplicar la ley, cosa que no se hace. Total, y termino con esas reflexiones. Numerosas dudas y no pocas perplejidades se plantean con este sistema normativo que entiendo se extiende también a otras comunidades autónomas. ¿Qué cosas se pueden hacer para mejorar? Yo veo una reforma clarísima: eliminar el centro docente prioritario. Eso es una espada de Damocles encima de los padres que genera todo el problema. Oiga usted, si yo puedo solicitar 6 centros, solicito 6 centros. Si no me toca el primero y me toca el tercero, voy a estar contento. Pero voy a tener oportunidad de participar en 6 sorteos diferentes. Alguna suerte tendré, porque los apellidos son diferentes en los distintos centros y lo mismo me toca en uno, no me toca en otro. Pero que las opciones de virtualidad no sean virtuales, sino que sean reales. Que luego eso es muy complicado para el funcionario tramitarlo. Señores, hay una cosa que se llama ordenadores, sistemas operativos y sistemas informáticos, que todo esto, igual que hacen ahora los punteos y baremaciones, se puede hacer en una elección múltiple de centro, dando un placito de 5 o 6 días a los padres para luego decidir dónde plantan, perdonad la expresión vulgar, dónde plantan el huevo, y las plazas que se quedan libres, cómo se distribuyen entre los demás. Informática, señores. No entiendo el miedo a cambiar y agilizar y mejorar la gestión de los procedimientos. Junto a ello, no dejan de plantearse, no lo propongo yo, lo ha propuesto mucha gente, otro tipo de reformas que han sido en ocasiones largamente reclamadas, como es, por ejemplo, la revisión, actualización y mejora del funcionamiento de los padrones municipales, por las razones que he citado con anterioridad, y otras reformas que con frecuencia han sido apuntadas incluso desde la propia Administración, como la posibilidad de sustituir el domicilio familiar por el domicilio fiscal.
que plantea problemas, pero bueno, vamos a ver, no somos empresas, o que se establezca un procedimiento en el caso de autónomos que tenga declarado su domicilio fiscal en otro lado para alegarlo. En fin, hay modalidades de establecer el sistema que permitan o que dificulten la posibilidad de fraudes, ¿no? Y por último, una reflexión más genérica con la que quiero cerrar, que se refiere a la profusión. Este es un ejemplo más de la profusión que hay en nuestro ordenamiento de conceptos legales de domicilio, a los cuales pues se puede adaptar uno o no adaptarse, pero la cuestión es que ¿cuántos domicilios puede acabar teniendo una persona? O sea, al final es complejo y habría que alcanzar un equilibrio entre lo que motiva esa posibilidad, que es facilitar las gestiones y la relación con la administración al ciudadano, y garantizar un ejercicio coherente y satisfactorio de los poderes públicos. De otro modo, si estos aspectos no se cambian, las mimbres para tejer las oportunidades al fraude en estos supuestos pues quedan servidas. Insisto, en estos supuestos, especialmente en casos como el de la educación, creo que deberíamos vernos una especial sensibilidad, puesto que el objeto final, primero y final, insisto, son nuestros menores, son nuestros hijos y hijas. Muchas gracias.